Bien, compartimos en Paradigma este momento con el delegado de ATE y bueno, estamos compartiendo este momento, esta charla y haciendo una síntesis, un momento así, de los principales temas que hoy están analizando vos como delegado de ATE y la problemática que están ocupados, dirigidos a encaminar dentro de este espectro. Sí, en realidad hay una gran preocupación, la preocupación fundamentalmente de todos los trabajadores, ¿no? Ver de qué manera se comienza a discutir una paritaria, estábamos esperando que el Ejecutivo Municipal convoque la paritaria, tendría que convocar en este mes de mayo, pero hasta hoy todavía no tenemos resuelto absolutamente nada. Creemos que en el transcurso de estos días puede darse la convocatoria para poder analizar de qué manera podemos mejorar los salarios de la gente. No solamente la paritaria tiene que ver con mejorar salarios, mejorar condiciones de trabajo, mejorar un montón de cuestiones que hace para el mejor servicio a la comunidad. Ahora, Mario, realmente el tema municipal de todo el personal, toda la estructura, es una cuestión difícil, ardua, con muchos aspectos que van desde el trabajador que ha cumplido dignamente sus funciones, tiene un montón de años, está pensando en jubilarse, el que está con una tarea más reciente, pero también cumpliendo eficientemente. Hay otro grupo muy sacrificado que en todas las administraciones históricamente y en forma permanente se los llamaba changarines, supernumerario, por día, por expediente, distintas maneras de tener un personal que no estaba dentro del de planta. Y hay otros que son de la estructura política que vos con todos los años y cualquiera que haya tenido un poquito de conocimiento de la estructura municipal, hay un gran grupo de inútiles que no sirven para nada y que históricamente, en muchas oportunidades, encima entraban con categorías altas. ¿Cómo se compatibiliza, cómo se busca desde el gremio, desde el empleado municipal, tratar de ordenar un poquito eso, que es así históricamente? Sí, efectivamente es así. Bueno, lo que se calificaban como super changarines dejaron de figurar, digamos, eso no existe más, la última gestión del licenciado Cela. Ahí aparecen los expedientes, porque los por día, históricamente de la época ya del 77, cuando yo entré a trabajar ya estaban los por día, y los super. Después nacieron los changarines, después se terminó eso cuando se fueron blanqueando los trabajadores, cuando se aprueba el estatuto, el pase a planta con 5 años, se eliminaron todo eso. Después aparecen los expedientes. Nosotros planteábamos en ese momento por qué aparecía esa figura del expediente. Con eso nos contestaba el Ejecutivo que son trabajadores que dependen del Estado político, que a un político, un funcionario, un concejal le pedía un puesto de trabajo y la única alternativa tenía esa calificación de expediente. ¿Qué es eso expediente? ¿Por qué le denominan expediente? Porque un secretario, un director, tiene un determinado grupo de trabajadores que no están blanqueados, entonces hace una nota a fin de mes, solicita el pago del salario, del sueldo, los jornal de una lista de trabajadores, pasa a mesa de entrada, le dan un expediente a esa nota y se genera, estos son por expediente. No tiene diferencia con el de por día cobra diariamente, tiene un jornal diario y el expediente puede tener, uno se le puede pagar 1.000 pesos, al otro 2, al otro 5, al otro 10, eso no hay una base, digamos, sino al criterio del funcionario y depende también de qué rango político es y cuál es la función que cumple.
Ese es el expediente. El por día sabemos que son los compañeros que realmente hacen el trabajo más sucio que hay, que son los recolectores, la gente que está en el barrido, generalmente son los que están en esa calificación por semanalmente cobrando. Es realmente difícil poder blanquear todo eso, a pesar que nos gustaría que todo sea blanqueado, o que haya un sistema donde el trabajador pueda tener una obra social, pueda tener un aporte jubilatorio sobre ese trabajador, porque muchos pierden años, gente que tienen 10 años que están en esas condiciones y nunca nadie le blanqueó. Y es difícil reordenar el tema nuestro de los trabajadores. Cada cambio de gobierno siempre hay una tanda de trabajadores nosotros les incluimos como trabajadores, pero vienen como punteros políticos, más que nada a perseguir a los trabajadores. Y pasa mucho, usted que tuvo una temporada como secretario de Obras Públicas en el sector del taller, más que nada, que se destruyen demasiado los vehículos. ¿Por qué pasa esto? Acá hay gente que viene, bueno, yo como vengo como puntero, recomendado de un partido que hoy gobierna, pido hacer tal trabajo. Usted sabe que conducir un camión no es conducir un auto. Tiene que tener su conocimiento de cómo conducir un camión. No es lo mismo conducir un camión vacío que un camión cargado. Tiene su alta, su baja, sus condiciones, su forma, y ahí suben cualquiera. Entonces, cuando viene un encargado nuevo, no, yo quiero manejar, bajate vos, sí, subí vos, y ese cambio terminamos con que tenemos un parque automotor destrozado, no de ahora, de años. Vamos a tratar de comentarle y aclararle a nuestros televidentes y a nuestros oyentes. Mario Benítez se está refiriendo puntualmente a que hay un sector de los conductores, vos corregime si no me acuerdo bien, pero en aquel tiempo el intendente Ábalos hizo una resolución de que los conductores de maquinarias y camiones de la municipalidad no podían tener una categoría inferior a tanto. Categoría 13. Y que esas personas además tenían que estar en planta y tener todo en regla. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad civil del municipio que después se transforma todo en otro problema. Y a lo que se apuntaba con esa resolución era jerarquizar a los buenos maquinistas, a los buenos conductores, darle una categoría acorde a su función, y que además eso sea, por eso te decía, tenemos que conversar tanto. Primero está este gran embrollo que es siempre así, cómo se mejoran cosas, y una de las cosas que se quería mejorar en ese tiempo, que fue fruto de muchas reuniones entre el Ejecutivo y los representantes del gremio, darle el reconocimiento a esas personas que están haciendo. Si vos le das una máquina, no sé cuánto cuesta hoy una máquina, pero millonadas de pesos, que además en una ciudad con el tránsito como la de Goya, la motoniveladora que entre por la calle Rolón es una alarma total y un peligro de que pueda producirse un accidente. Es decir, hay cosas mínimas que tendrían que jerarquizarse, establecerse y respetarse. Claro, lógico. Lo que usted decía, esa resolución, que a veces se le jerarquizó a la gente con la categoría 13 como inicio, que eso se permanece en el escalafón. Sí. Y se le dio un adicional por el cuidado del capital, por lo que decía usted. Sí. El valor de un chofer lleva un camión, está llevando cierta cantidad de pesos, significa. El cuidado del capital. Bueno, por eso seguramente que hay tanta pelea y a veces no se respeta. Hay conductores que no tienen carnet de conducir. No tiene, ni siquiera le han tomado examen si sabe nada. Simplemente si te animás a manejar, y si te animás a manejar. Y yo quiero cuidar el trabajo y me arreglo y me voy. Y eso es lo que nosotros decimos, que si no se cuida el capital, está afectando
a la comunidad inclusive, porque eso es aporte que hace la comunidad. O sea, no cuidamos el capital que tiene el municipio, es que nos estamos cuidando nosotros mismos. Entonces, se disminuye después las prestaciones de servicios porque hay que dedicar la mayor parte para contratar vehículos, porque ya no tiene el municipio muchos vehículos que pueda prestar los servicios, o vivir arreglando los camiones, los vehículos, que significa un dineral, y en lugar de tener bien cuidado, tener buenos conductores con responsabilidad, estamos haciendo gastos superfluos que después disminuye para prestar otros servicios o mejorar seguramente a algunos barrios que tienen necesidades, ¿no? Es difícil, sí, es muy difícil hasta que no... El tema de allá es muy difícil por la realidad y por las personas involucradas y las influencias que vienen. ¿De qué estoy hablando? Y que, por ejemplo, yo no soy ni ingeniero ni arquitecto y me fui a aterrizar por pedido del intendente en obras públicas, pero tuve un ingeniero mecánico, el ingeniero Liardet, y el hijo de la señora Galarza. Chocha Galarza, también ingenieros, y ellos hicieron un sistema fácil después de ahí de estructurar eso. Teníamos varios vehículos nuevos y máquinas nuevas, y se hicieron 2 equipos de trabajo, menos don Gómez, que hacía él solo sí, más que cualquiera de los otros, pero eran 2 equipos de trabajo. Cada móvil tenía su carpeta y tenía todo un registro, y cada cosa estaba en la computadora y dispuesto para que cualquiera tenga acceso, en el mantenimiento, en el consumo, en las reparaciones, la cantidad de repuestos, y funcionaban. Después vienen las realidades políticas de que tal vez a alguno no le convenga todo ese control y se tergiversa, pero es posible, y tuvimos con el personal que estaba a cargo, por ejemplo, 2 conductores de camiones cubrían con hora extra toda la capacidad de trabajo de ese vehículo. Y hay otro detalle. ¿Por qué hago mención de esto y lo comento públicamente? Porque no es que el municipalero no le importa y no hace, no. A veces se nivela para abajo, porque teníamos en el grupo de taller gente, Fernández se llamaba, un señor Peticita. Rivas, que era un técnico muy capaz en la parte de inyección sí, y de hidráulico. Y me decía, yo tengo categoría tal, era una risa. Y habían alguno que era el guardaespaldas del diputado fulano y tenía la máxima categoría. Entonces eso los revelaba que son las cosas que hay que, y estoy contando, no que es un problema de Ignacio, de Gerardo o de la otra, es un problema difícil de encaminar todo eso. Y la pregunta viene ahora, dentro de esa experiencia de ustedes y dentro de esa realidad, ¿cuáles son los pasos para mejorar en algunas cosas? ¿Cuáles son los objetivos de ustedes? Nuestro objetivo es que se cumpla con lo que establece el estatuto, que es el derecho y obligación del trabajador, y el escalafón, que son las categorías que dicen salarial de la gente. Si eso se cumple, se solucionan muchísimas cosas. Se soluciona el tema porque en el escalafón está el que se debe evaluar, hacer la evaluación del empleado en un año, al año siguiente el ascenso sobre esa evaluación del año anterior. Entonces, ahí no habría problema con la gente, no habría esta discusión de que yo entré ayer, yo soy Beto, sino depende de la capacidad de cada uno. Con los concursos que corresponde hacerse, como establece la ordenanza, cumpliendo eso se solucionan muchísimas cosas. También están los ingresos del personal, en los nombramientos, en base a qué presupuesto, a qué presupuesto se le incluye, hay o no hay presupuesto.
Entonces también se va a mejorar de que si no hay presupuesto para darle la categoría que pretende ese trabajador o ese personal que viene recomendado, y tendrá que aceptar la que establece la ordenanza. O sea, si se cumple la ordenanza, hay mucho para solucionar, se soluciona todo, muchísimas cosas. E inclusive aquellos compañeros que por ahí por cuestiones que no cumplen con su tarea tienen el mecanismo de sanción en base a la ordenanza, con su posibilidad de defensa cuando tiene algún sumario administrativo, que es lo correcto. Lo que pasa es que eso no se dan, comenzamos como dice usted, viene uno nuevo, y uno con muchos años de servicio, con responsabilidad, con cumplimiento permanente en su tarea, se ve superado por uno que vino ayer y por una. Entonces ahí comienza, bueno, yo voy a hacer lo mismo, hago menos, o hago tal otra cosa, no rinde como tiene que rendir, porque también ve que hay otro que cobra mucho más y no hace nada. Entonces, si hay voluntad política, yo creo que la solución se da. Y mejoramos el bien para toda la sociedad, porque en realidad acá el verdadero patrón es el contribuyente. Claro. Yo lo que quiero dejar bien en claro es que es un tema muy complejo y muy difícil. Muy difícil. Históricamente fue así, y con Mario Benítez, que está acá, y Patón Colombo, que ya no vive, que era también del gremio. En una oportunidad se hicieron 150 expedientes de sumario administrativo, y llegábamos al momento de tener que poder apagarlo, ¿no? De tener que decantar todo eso, y se hacía muy difícil, y detrás de muchos de los incumplimientos de parte del personal había un problema de afección alcohólica, dramas familiares, que eran toda una situación muy difícil, y trabajamos con 150 casos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Existe, y en ese tiempo Ignacio era secretario de planeamiento y era el que coordinaba con ustedes un montón de acciones. Es posible buscar un camino para que se vaya mejorando. No es fácil por el tema de la influencia política, del botín, del concepto de que el municipio y los lugares de trabajo, los puestos, son un botín político. Así que volvemos al comienzo. Por ejemplo, ¿cuántos empleados de planta permanente tiene la municipalidad ahora? La municipalidad hoy, entre planta y contratado, que son los que están en blanco, lo que se hace en aporte de los trabajadores, está en 1.200 trabajadores. Sin tener en cuenta lo que son expedientes, eso es difícil saber porque están una semana, 15 días, un mes, 2 meses, es muy variable. Como son los por día también, los por día, si 2 días o 3 no van, ya le cambian por otro, o sea que es muy cambiante esa gente. Y habrá seguramente arriba de los 500 trabajadores en esas condiciones. Pero sí podemos decir que en planta y contratado, eso decimos 1.200 personas, incluidos funcionarios, intendentes, concejales y todo. Sí, todos los que están incluidos. La masa salarial, digamos, de lo que se habla, la masa salarial. Y el tema es que hoy el municipio ha ampliado muchísimo su radio de acción en el tema cultural, en el tema de educación, en el tema de salud. Va con salud, por ejemplo, en todas las salitas periféricas y los servicios que va ocupando, y se hace todavía más complejo ir compatibilizando todo eso. ¿Y cómo están? Vos hablaste de una mesa salarial para discutir paritaria. ¿Cuáles son los objetivos mínimos que ustedes llegan como pedido o como base para esa
discusión salarial? Y bueno, nuestra propuesta estaría basada sobre de no perder mucho el poder adquisitivo frente a la crisis que se viene viviendo en estos momentos, ¿no? El índice inflacionario, o si el gobierno nacional estableció un 15%, hoy ya superamos eso. El tema de la canasta familiar está dolarizada, eso es inevitable decir que no es así, porque uno va a cualquier centro comercial y hay productos que ya no son argentinos, y todo eso significa que el crecimiento o el movimiento del dólar permanente, antes no hablábamos porque ni siquiera conocemos el dólar, pero hoy nos obliga a hablar de ese tema porque los productos están repercuten todos los productos. Todo, más allá que el gobierno que diga que no, las tarifas hace también subir los precios, pues sube el combustible, el transporte que te trae las mercaderías a los centros comerciales, después te ajustan a los precios. Sube la energía, lógicamente el comerciante ajusta porque a él le sube su energía, el que fabrica o produce con gas, con productos de gas también, todo sí tiene que ver con el aumento de precios. Y eso es uno de los temas que vamos a tener que discutir seguramente con las autoridades municipales en su momento, ¿no? Ver de qué manera sacamos lo mejor. Ahora, Mario, un empleado que esté tipo en una categoría 10, para mencionar un punto intermedio, que tenga 10 años de antigüedad y esté en planta permanente, ¿cuál es su ingreso de bolsillo en este momento? Yo un ingreso de ese compañero tiene que estar llegando a los 10.000 pesos, siempre y cuando si tenga título, tiene los 10 años de antigüedad, y depende de la categoría, ¿no? Porque sí, una categoría mínima hoy está en los 7.200 pesos la inicial, el básico. Sobre eso va antigüedad, título. Si tiene título y si tiene adicionales por tarea específica, como tarea riesgosa o tarea de insalubridad, o el servicio de inspección general, inspectores que tienen un adicional. Sí, eso huelga todas las palabras, porque en algunos comentarios, y especialmente desde los economistas que ven de afuera muchas cosas, dicen, por ejemplo, que el sector público tiene sueldos mucho más altos que los sueldos de la actividad privada. Si vos me decís que el inicial es 7.000 y pico, y que ahí no hay de bolsillo, es más o menos lo que cobra, no es que hay adicionales por tal y tal y tal cosa que le duplique su sueldo, es lo que termina cobrando un empleado municipal. Es lo que termina cobrando un empleado municipal, y seguramente los aportes patronales es mucho más caro que la actividad privada. El municipio paga como aporte patronales, paga el 18,5% de cada salario de trabajador y un 4% de obra social, o sea que estamos con 23,5% de lo que es el salario de un trabajador. El trabajador también aporta el mismo porcentaje. O sea que muy alto el aporte patronal que se tiene, y es muy bajo los salarios jubilados al final cuando te jubilás. Ahora, vos fíjate qué difícil, porque vos salís y es como que de la patronal, o los que lo vemos afuera dicen, no, el Estado está sobredimensionado, en la municipalidad con una tercera parte del personal se podría hacer lo específico, todas las cuestiones que siempre se dicen, pero dentro de toda esa gente que está en planta permanente, si tiene la suerte de estar en planta permanente y gana 8 o 10 mil pesos, ¿cómo llega con ese sueldo a la canasta básica? Y aparte, en muchos de los sectores laborales de la municipalidad, está hablando de 3 o 4 hijos, el que está empezando, sino de 6 o 7, ¿sí?, de grupo familiar. ¿Cómo se lleva eso a una mesa de discusión o en un Estado que todo lo que vos le escuchás y ves apunta a que el Estado hay que achicarlo? ¿Cómo hacer para el que está trabajando por 2.000 pesos o 3.000 pesos recolectando basura, tenga que prescindir de ese pequeño ingreso? Pero fíjese cómo marca la situación social que tenemos en la ciudad de Goya, ¿no?
porque si hoy un trabajador pelea por seguir estando en la recolección, en cualquier ámbito que esté por día y que esté cobrando 3.000 pesos, 2.500 pesos, evidentemente porque no hay trabajo, no hay otro tipo de actividad. No hay otro tipo de actividad donde puede ir a desarrollarse y mejorar sus condiciones. Es realmente difícil, es muy difícil. Esto que terminás de decir vos, voy a tratar de que lo escuche Alejandro Manacero, el arquitecto Manacero y todos los que están peleando por el tema de la construcción en Goya, porque mucho de ese personal es personal de la construcción que no está teniendo dónde trabajar ahora. Claro, la construcción es lo que hace, mueve todo, no solamente mueve el que sea trabajo de la construcción, mueve otro tipo de actividades. Pero ese que vos me decís, se va a buscar a la municipalidad, es porque no está teniendo otra alternativa. No tiene alternativa, y si hoy estamos viendo que el Estado Nacional va a reducir 30.000 millones de dólares en obra, quiere decir que las obras que está anunciado por el gobierno nacional, provincial y municipal se van a ir cayendo. O sea, eso es preocupante para toda la comunidad, no solamente para el ámbito nacional, sino si esa se va a reducir en obra, quiere decir que si Goya tenía previsto alguna obra dentro de ese marco del Plan Belgrano, seguramente no llegará. Y sí, nos siguen afectando, no solamente a nosotros, porque siempre planteamos con el Ejecutivo Municipal, es decir, mejorar los salarios del trabajador. ¿Qué significa? No solamente está mejorando al trabajador y a su familia, sino a la comunidad, al comercio, sí, porque esa plata se vuelca en el comercio local. Sí. ¿Se acuerda? Y el comercio vuelve a generar, seguramente a mejorar, aumentar su venta y puede dar trabajo a otra gente más. Ahora, si no se da eso, también se achica el consumo. Entonces, Mario, es esta primera charla, y en la medida de que se vayan planteando las distintas circunstancias, estás invitado para venir, compartir con nosotros, saber cuáles son los pedidos de ustedes, los fundamentos, de qué valores y qué es lo que están defendiendo, porque sin duda que en la municipalidad, y yo quiero destacar especialmente, cuando a mí me tocó, y bien mencionaste vos en obra pública, había un montón de gente que dependía de mí. En la medida que ellos te veían trabajar, hacer bien, estar a primera hora y estar a última hora y estar en el trabajo con ellos, todos trabajaban y había mucha gente muy capaz, muy capaz. Y algunos de esos otros yo le decía, mirá compañero, no venga, no, pero vos dejá nomás, no venga, no aparezca, porque me molesta, vos no haces nada, andá nomás y hacé lo que vos quieras, dejá que siga. Pero la otra gente que yo conocí, en todos los jefes de cuadrilla, hay un ritmo, ellos saben que trabajan tantas horas, saben cuál es su sueldo a fin de mes, que siempre es muy poco, y trabajan en función de eso. Pero era gente que cumplía, y ni hablar de casos especiales que eran excepcionales. Así que lo que yo, de mi parte, finalizando esto, es de que hay que reconocerle y llevarlo. Vos decís el estatuto, yo creo que es el marco que por supuesto tiene que actualizarse, buscarle mejorarlo en lo que se pueda, pero respetar al que es buen empleado y es trabajador, y a partir de ahí exigirle. Claro, lógicamente, el reconocimiento a los trabajadores, su tarea, su responsabilidad, eso es importante, y es lo que nos pasa. Hoy no pasa eso. Pasa lo otro, cómo se vienen acomodando el ámbito político, y eso va rompiendo. Hay muchísima gente que son capaces, buenos conductores en ese ámbito que estábamos hablando, y que hoy no están haciendo nada. No están haciendo nada, porque dice, bueno, ¿para qué si no me dan la oportunidad para mantener y cuidar los vehículos? Y suben otra gente que terminan destruyendo todo. Entonces,
pasa lo que decía usted, dejamos de darle la responsabilidad que tenía ese trabajador y se bajó para abajo. Y perdemos todo. Sí. En realidad se pierde todo. No es que pierde el trabajo, perdemos todo. Pierde la comunidad inclusive, porque cuando más se destruye, más gasto hay y menos servicio se puede prestar. Y sobre 1.200 personas que decíamos que aproximadamente, que es la masa salarial que hoy tiene el municipio, de eso hablemos que son 800 los trabajadores, porque el resto son funcionarios y otras cuestiones. O sea que no es una municipalidad que está sobredimensionada, sumando con lo por día, por expediente, se llegará a 1.000 personas, pero no es dimensionado. Seguramente falta una reestructuración de todo, para reacomodar y poder prestar mejores servicios. Bueno, ojalá que se vaya vislumbrando un camino de mejoramiento. Muchas gracias, y es muy amplio, tendríamos que seguir trabajando, pero vamos a ir paso a paso, con las cosas que ustedes puntualmente vayan teniendo en la mesa de análisis. Sí, yo en principio agradecerle por la invitación, y nos interesa mucho poder difundir y hacerle saber a la comunidad, porque hay muchas versiones, a veces versiones que no son ciertas, y como así dice que el municipio está sobredimensionado. Nosotros no lo vemos así, si bien lo estamos viendo que falta un reordenamiento, falta una fuerte decisión política para trabajar y mejorar las condiciones y beneficiarle a toda la comunidad. Decía, hay muchos sectores que falta personal y que se puede redistribuir, no tomar más y mejorar el servicio. Mario, muchas gracias por venir. Un poquito de música y ya volvemos.